mañana con 36 minutos. Comentábamos recién algunos números del mercado. Vamos ahora al mercado laboral porque el INE publicó hoy por la mañana a las 9 en punto la tasa de desocupación nacional, 8,3%. Fue la cifra en el trimestre móvil diciembre-febrero. Y les decíamos también al principio del programa que en el caso de las cifras del mercado laboral hay que ser tremendamente cuidadosos porque a veces un alza no significa una buena noticia, a veces una baja tampoco es tan negativa. En este caso registró un descenso de 0,1 puntos porcentuales la tasa. Y para analizar si son buenas o malas noticias, nos acompaña hoy el ex subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. Fernando, un gusto tenerte con nosotros en Mercado Central. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a ti, Gabriela. Un placer estar nuevamente aquí conversando, ¿cierto? Como lo hemos hecho en el pasado acerca de la estadística que nos refleja el INE. Y tú lo que dices es bastante cierto. Al final del día, no siempre las alzas, como esto se mide por trimestres móviles, son malas noticias, ni necesariamente las bajas son malas noticias. La verdad es que lo que hemos conocido hoy, que es un desempleo del 8,3%, ¿cierto? En el último trimestre móvil, 0,1% menos que, o 0,1 punto porcentuales menos que hace 12 meses, pero el mismo número que el trimestre móvil anterior, la verdad es que es bastante indiferente en términos de la variación del empleo. Ya yo creo que uno no puede sacar conclusiones respecto de este número versus lo que veníamos viendo los meses anteriores, y por eso que el análisis hay que hacerlo más macro. ¿Cuál es el tipo de empleo que se está creando? ¿Ya? Y ahí claramente las noticias no son buenas, porque tú lo decías también en la introducción hace algunos minutos atrás, aumentó la informalidad. El empleo que se ha creado durante el último tiempo es básicamente empleo informal. Y el poco empleo formal que se ha creado es básicamente empleo por cuenta propia. Es decir, el empleo que a uno le gustaría que se creara, que es el empleo, ¿cierto?, con contrato de trabajo, con un empleador conocido. Ese empleo hace rato en nuestro país ya se dejó de crear. ¿Ya? Hoy día básicamente es eso. Empleo informal y el empleo formal es básicamente por cuenta propia. Claro, lo que tú decías por cuenta propia, pero eso no significa que seamos un país que está mostrando un empuje, emprendedores. Para nada, porque te voy a dar otro dato. Básicamente, el empleo por cuenta propia que se ha creado durante los últimos 2 años es el empleo que se generó. Tú te acuerdas, el año 2022 se aprobó la ley de plataformas digitales. Sí. Que me tocó, yo la conozco muy bien porque me tocó tramitarla en el Congreso, ¿cierto? Todavía estamos a la espera del reglamento. Estamos a la espera del reglamento, se aprobó la ley laboral. Esta ley además se publicó el 11 de marzo del 2022, el último día, ¿cierto?, del gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿cierto?, primer día del gobierno del presidente Boric. ¿Por qué te lo digo? Porque esa ley, dentro de otras cosas, lo que hacía era regularizar a los trabajadores de plataformas, ¿cierto?, las distintas plataformas digitales. Y a partir del año 2024, el Servicio de Impuesto Interno se puso a exigirle a las plataformas boletas de honorarios. Y eso hizo que, al menos en el último periodo, más de 60.000 trabajadores de plataformas digitales, que antes eran informales, hoy sean formales por cuenta propia, porque están boleteando y por tanto están cotizando. Entonces, de nuevo, gran parte, como tú muy bien lo decías, del empleo formal por cuenta propia, tenemos que adosárselo, ¿cierto?, a esta nueva ley, pero no son emprendedores, no son startups que se están creando, sino que es básicamente que el Servicio de Impuesto Interno se puso las pilas, se demoró, porque la ley entró en vigencia en el 2022 y se demoró 2 años en ponerse las pilas, y recién en el 2024, Impuesto Interno le dice a las plataformas: exijan boleta de honorario para que los trabajadores de plataforma coticen. Y ahí se explica gran parte del alza de los cuenta propia. Claro. Ahora, lo decías también, gran parte de los empleos que se han creado son informales. Sí. ¿Es posible ver también cuánto de los empleos nuevos son subempleos, es decir, puestos de trabajo que en realidad son por menos horas o por labores por debajo de las capacidades de las personas? Es súper bueno ese punto, Gabriela, porque básicamente durante los últimos años el poco empleo formal, de nuevo, la mayor parte del empleo que se creó informal. ¿Se creó empleo formal? Sí, principalmente por cuenta propia. Y aquel que se creó que no es por cuenta propia, en su gran mayoría es subempleo. Según datos que leía hace algunos días atrás de Juan Bravo, economista muy conocido, ¿cierto?, de la Universidad Diego Portales, él hablaba de 162.000 empleos por subcompetencia. Y esto es importante que la gente lo entienda, porque el empleo por subcompetencia puede ser subcompetencia por horas o subcompetencia por... subempleo por horas o subempleo por competencias.
El subempleo por hora es cuando yo quiero trabajar, por ejemplo, jornada completa, pero el trabajo que encuentro o que me ofrecen en el mercado es básicamente part-time o por horas. Eso en Chile existe, pero no es tanto. La principal cantidad de subempleo que hoy día en Chile tenemos es subempleo por competencia. Es decir, yo soy un profesional o soy un técnico, da lo mismo la profesión, arquitecto, ingeniero, abogado, constructor civil, da lo mismo, pero me termino empleando en un oficio que no es mi profesión. En plataforma, por ejemplo. El ejemplo más evidente, ¿cierto? Y lo hablábamos recién. Sí. El Uber, por ejemplo, u otra plataforma, Sí. ¿cierto? ¿Cuántas personas que uno hoy día ve manejando, ¿cierto? Estas aplicaciones, para no mencionar ninguna específica, porque hay varias, y uno se pone a conversar, oiga, ¿y usted qué es lo que es? No, yo soy doctor, no, sabe que yo soy constructor civil, no, sabe que yo soy artista, pero terminan en esto. Y lamentablemente, la mayor parte del subempleo o del empleo que se ha creado en Chile en los últimos años es subempleo y subempleo por competencia. Sí, efectivamente. Estamos conversando con el ex subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, a propósito de las últimas cifras laborales. El INE ubicó la tasa de desocupación nacional en 8,3% en el trimestre de diciembre-febrero. Ahora, esos son los números que uno siempre mira con el espejo retrovisor. Sí. Tenemos un cambio de gobierno, tenemos anuncios también. El plan de reconstrucción nacional incluye también un subsidio al empleo formal. Sí. Eso como título, porque en realidad es un mecanismo que busca permitir que los empleadores recuperen parte de las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Sí. Al parecer ahí va a haber algún tipo de incentivo tributario también. Sí, está en discusión hoy día. Efectivamente, los cambios en las estadísticas del INE no son inmediatos. Por lo demás, esta estadística que conocemos hoy día todavía es parte, ¿cierto?, por así decirlo, entre comillas, de la gestión del gobierno anterior, porque mide el periodo diciembre, enero, febrero. Sí. Ya seguramente ya en los próximos meses debiera verse, si es que así se produce, una evolución del mercado del trabajo como todos esperamos, pero claramente esto no es inmediato. Hay leyes que se van a seguir aplicando y que van a seguir produciendo impacto en el empleo. Recordemos que ahora en pocas semanas más, el 26 de abril, entra en vigencia la nueva reducción de la jornada de 40 horas. Vamos a pasar de las 44 horas que ya tenemos a 42. Sí. Y eso va a producir seguramente un impacto en el mundo del trabajo, como lo produjo la primera reducción de jornada, como lo produjo, ¿cierto?, el aumento del salario mínimo, etcétera. Y efectivamente, tú lo dices muy bien, Gaby, el gobierno anunció cambio a lo que son los subsidios al empleo. ¿Ya? Todavía no se conoce el detalle. Vamos a tener que ver cuál es la mecánica. En general, en Chile, cuando se hacen estos mecanismos de subsidio con franquicia tributaria, funcionan bastante bien. Ya las empresas en general lo usan, pero va a partir mucho también de cómo se comunica. ¿Ya? Y eso ahí hay un desafío. Hay un desafío importante. Pero claramente sí, vamos a tener el tema de la entrada en vigencia a 40 horas. En mayo se vuelve a discutir salario mínimo. Vamos a tener que ver también qué discusión de salario mínimo vamos a tener este año. Seguramente el alza no va a ser como se ha venido desarrollando durante los últimos 2-3 años, en que el salario mínimo ha aumentado bastante. Ya se despejó el tema de la negociación colectiva multinivel. El gobierno retiró el proyecto a los pocos días de asumir, proyecto que por lo demás no tenía ninguna viabilidad, y de hecho creo que el gobierno anterior también lo tenía claro, por algo lo presentó 2 semanas antes de irse. Y el otro tema que a mí me preocupa, a propósito de lo que estamos viendo de empleo, es el proyecto Sala Cuna. ¿Ya? Ahora, el gobierno dijo que no iba a ingresar indicaciones. Ojalá, que si no al ingresa parecer indicaciones, eso está frenado. yo soy de la idea, y aquí ojalá el gobierno esto lo lea, esta es una necesidad, y es una necesidad transversal. Y si el gobierno decide no ingresar indicaciones, bueno, que le ponga urgencia y vote lo que hay. Pero hoy día el mercado... Eso parece que también está descartado. Yo creo que sería un tremendo error. Yo creo que sería un tremendo error no avanzar en Sala Cuna. Yo entiendo que el gobierno puede tener temores con el financiamiento y por algo hoy día está la opción del seguro de cesantía. El fondo del seguro de cesantía tiene aposados millones de dólares. Echémosle mano a ese fondo. Hay estudios que demuestran que si uno le saca un 0,2% al fondo, el fondo sigue siendo sostenible. Pero creo que sería un error, porque si uno mira las estadísticas que estamos conversando hoy día, Gaby, quienes siguen sufriendo el desempleo son las mujeres. La tasa de desempleo femenino en el último trimestre móvil llegó al 9%, muy por sobre el 7,8% de los hombres. Sí. Y no nos olvidemos que el 2024 llegó al 10,1%, que es una cifra histórica, la tasa de desempleo femenino más alta de los últimos 15 años, sin considerar obviamente el periodo pandemia. Y uno analiza por qué el desempleo femenino es más alto que el masculino y es multifactorial. Pero hay un factor que yo siempre lo he dicho y que creo que es clave, que es el tema de la sala cuna. Hoy día la ley de sala cuna como la tenemos hoy día es absolutamente discriminadora y discriminatoria de las mujeres. De las mujeres entre sí,
Porque si tú tienes la suerte de trabajar en una empresa donde hay más de 20 mujeres, te pagan sala cuna, pero tu amiga, tu compañera, tu vecina, tu hermana trabaja en una empresa donde no hay 20 mujeres y no le pagan. Y discriminatoria de las mujeres contra el hombre. Porque si tú tienes una mujer y un hombre en igualdad de condiciones, sabes que la mujer te va a salir 400, 500, 600 mil pesos más caro que tienes que pagarle sala cuna. Sí. Eso tiene que corregirse. Y espero que si no es prioridad del Ejecutivo, sea prioridad porque creo que es algo en lo que hay que avanzar. O sea, no está siendo prioridad. Yo le doy todavía el beneficio de la duda. Llevan 2 semanas. Prefiero darle el beneficio de la duda al Ejecutivo porque creo que es un tema donde hay bastante consenso y espero que así lo consideren. Solamente un dato adicional, porque si es que la tasa de desocupación está siendo mayor en el caso de las mujeres, la tasa de ocupación informal también es mayor en el caso de las mujeres. Está en 28%. En el caso de los hombres está en 25,4% y por eso el promedio es de 26,5%. Pero es 28%. Es un número alto. Sí. Y la tasa de informalidad en Chile a esta altura ya es estructural. Ahora, sí. Y aquí siempre depende con quién nos comparemos. Yo hace un tiempo atrás, Gaby, me invitaron a hablar de informalidad. Estuve en Colombia, ¿cierto? Me invitaron era un panel de informalidad. Y yo hablaba del 30%, 28% en Chile y me miraban con envidia. Porque el promedio regional es un 50%. Pero sí, pero si nos queremos comparar con la OCDE, que nos gusta compararnos, exactamente, siempre hemos comparado con ellos, es una cifra alta. Y ahí también quería tocar un punto, porque se ha hablado mucho que la tasa de desempleo actual hoy día en Chile es por factores externos, ¿cierto? La guerra, lo que pasa, ¿cierto? El año pasado fue la guerra Ucrania-Rusia, ahora es la guerra Irán, hoy día van a decir el alza del petróleo, y la verdad es que no tiene nada que ver. Ya Chile, lamentablemente, hace tiempo se desacopló de la OCDE en términos de tasa de empleo. Yo traigo un dato bien relevante. Sí, ¿cuándo empezó ese desacople? Porque hay varias políticas de las cuales se han hablado en los últimos 12 meses, justamente lo que tú mencionabas, salario mínimo, todo lo que ha encarecido el empleo. Tal cual. Pero Mira, ¿cuándo se ha desacoplado? Yo te voy a dar un dato concreto. En el decenio 2010-2019, o sea, hace poquitos años atrás, la tasa promedio de desempleo en Chile fue un 6,9%. Sí. La OCDE un 7%. Es decir, estábamos equiparados. El año 2025, para tomar un año en específico, la tasa promedio de desempleo en Chile fue un 8,5%. ¿Cuánto fue en la OCDE? Un 5%. Entonces, estamos desacoplados. Entonces, y por lo tanto, ¿por qué te lo digo? Porque uno escucha hoy día muchos que justifican que el desempleo está alto, que el país no está creciendo, que la productividad es baja en factores externos. No, los problemas que tiene Chile hoy día en materia de mercado laboral son exclusivamente producto de decisiones de políticas públicas internas, buenas o malas. Claro, ahora una cosa es la tasa de desocupación y otra cosa es la calidad del empleo, y que son dos elementos a los que hay que mirar. Tampoco hemos mejorado, sí, tampoco hemos mejorado, efectivamente. Pero considerando ambos elementos, tú lo decías, en el 26 de abril ya vamos a tener que reducir la jornada laboral ahora a 42 horas. Sí. Y en el gobierno han dicho que están buscando algunos cambios en cómo se está aplicando la ley. Sí. No cambiarla, pero sí cómo se está aplicando. ¿Dónde ves espacios ahí? Sí, totalmente de acuerdo y ahí sí comparto plenamente esa visión. Yo creo que la ley de 40 horas, lo hemos conversado con el pasado. Sí. Yo soy de los que cree y creyó que Chile sí podía reducir jornada. Pero siempre dije que había que acompañarlo con mayor productividad y con flexibilidad. ¿Cuál fue el problema? Que la ley de 40 horas incorporó algunos temas de flexibilidad y avanzó 2 pasos hacia adelante en flexibilidad, pero retrocedió 5 hacia atrás, por ejemplo, en materia de interpretación del famoso artículo 22. Entonces, yo he escuchado al actual subsecretario del Trabajo, ¿cierto? A Gustavo Rosende, decirlo en prensa, al ministro también, que van a intentar a través de la Dirección del Trabajo modificar ciertas interpretaciones. Ya han mencionado al menos 3. Artículo 22, que me parece súper necesaria. Segundo, la interpretación respecto del tiempo de colación. ¿Qué pasa con aquella empresa donde ya tenían el tiempo de colación incorporado? Y lo tercero, respecto de los acuerdos con las organizaciones sindicales. Porque hoy día hay dictámenes de la Dirección del Trabajo que te obligan a pasar siempre por el sindicato y no pueden negociar individualmente. Esos 3 temas, la autoridad ya ha señalado que van a emitir dictámenes. Lo único que aquí les vuelvo a pedir, estoy muy solicitador con la autoridad, es que ojalá estos dictámenes los saquen pronto. Porque si hacen como el gobierno anterior, y aquí tiene un palo para el otro lado, que sacaba los dictámenes 2 días antes de que la ley entrara en vigencia, la verdad es que no sirve de nada. Y te lo digo yo, que trabajo en esto todos los días, que me relaciono con las gerencias de recursos humanos y personas. Los dictámenes, para que las empresas los puedan aplicar, chicas, medianas, grandes, hay que hacerlos con tiempo. Y ya estamos a 20
tantos días, Estamos ¿cierto? a 30, A 30. quedan 27 días. Quedan 27 días, Y así que ojalá... menos porque tenemos feriados entre Ojalá medio. no pase de la próxima semana los dictámenes porque las empresas necesitan aplicarlo. Así que ese también es un consejo. Bueno, vamos a estar atentos entonces a esos anuncios que está pidiendo aquí el ex subsecretario del Trabajo. Parece que echa de menos el trabajo en el aparato público. Tengo mucho respeto con las actuales autoridades, los conozco mucho. El actual subsecretario del Trabajo fue mi jefe de gabinete durante 4 años, así que le tengo el mayor de los aprecios, una persona extremadamente capaz y por lo tanto no tengo ninguna duda que todo esto que estamos conversando ya lo tienen en carpeta y van a avanzar en estos temas. Fernando Arab, ex subsecretario del Trabajo, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Gracias Que a ti, esté muy Gaby. bien. Un abrazo. Chao.